Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a dar la explicación completa de las coordenadas esféricas. Específicamente voy a explicar los siguientes temas. Primero voy a explicar qué son las coordenadas esféricas, luego vamos a ver cómo graficar un punto que está dado en coordenadas esféricas, después veremos cómo transformar de esféricas a rectangulares y viceversa, cómo transformar de rectangulares a esféricas. Después voy a explicar por qué se les llama coordenadas esféricas y finalmente les dejaré una lista de ejercicios para que practiquen todos estos puntos. Antes de ver este video es muy importante que hayan visto estos dos videos de aquí que son videos anteriores a este. El video donde explico qué son las coordenadas polares y otro donde explico qué son las coordenadas cilíndricas. Si no han visto estos videos les dejaré los enlaces en la descripción y también en las tarjetas del video para que vayan a verlos, ya que algunos de los temas que voy a mostrar aquí se basan en lo que ya expliqué con detalle en estos videos. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que son las coordenadas esféricas. Bueno, las coordenadas esféricas son un sistema que nos permite ubicar puntos en el espacio tridimensional, algo similar a las coordenadas cilíndricas. Repasando rápidamente, en el sistema tridimensional tenemos tres ejes, el eje X, Y y Z, y un punto lo podemos ubicar mediante tres coordenadas. Las primeras que aprendemos son las coordenadas X, Y, Z, que son las coordenadas rectangulares, que se les llama así porque se pueden obtener a partir de un prisma rectangular, ¿sí? Otro sistema, que es el que vimos en el video anterior, es el sistema de coordenadas cilíndricas, en el cual este punto se ubica mediante otras tres coordenadas. Primero, podemos proyectar este punto hacia el plano X, Y, y entonces hay una altura desde este punto hacia el plano. Esa altura es la misma coordenada Z, la misma coordenada rectangular, pero uniendo este punto con el origen tenemos otra coordenada que es la R, que es esta distancia de aquí, y tenemos otra coordenada que es el ángulo θ, que es el que se mide desde el eje X hasta esta línea de acá, ¿sí? Entonces, en las coordenadas cilíndricas vemos que aparecen estas coordenadas Rθ, que son las coordenadas polares en el plano bidimensional. En el plano bidimensional XY tenemos un punto y lo unimos con el origen, y esta distancia es la distancia R, y el ángulo que forma con el eje X positivo es el ángulo θ, ¿sí? Entonces estas dos coordenadas, que son las coordenadas polares, aparecen en las coordenadas cilíndricas, por lo que las coordenadas cilíndricas generalizan a las polares. Bueno, las coordenadas esféricas son otra forma de generalizar las coordenadas polares. Noten que en las coordenadas polares, una de las coordenadas es la distancia que hay desde el origen hasta el punto, ¿sí? Mientras que en las cilíndricas no tenemos esa coordenada. No hay una coordenada que nos diga la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a hacer con las coordenadas esféricas. Una de las coordenadas va a ser la distancia que hay desde el punto hasta el origen, ¿sí? A esa distancia la vamos a representar con la coordenada ρ, ¿sí? No la ponemos como R para no confundirnos con esta que ya tenemos en las coordenadas cilíndricas. La vamos a representar con otra letra, que es la letra griega ρ, que bueno, pues es la equivalente a la letra R, pero en griego, ¿sí? Esta va a ser entonces una de las coordenadas. También observen que esta línea, el ángulo que forma con el eje X, es una de las coordenadas en las coordenadas polares, ¿sí? La coordenada θ. Bueno, pues algo similar va a ser en las esféricas. Vamos a considerar el ángulo que forma esta línea con uno de los ejes. En este caso, el eje que vamos a considerar es el eje Z positivo, ¿sí? Así como acá era el eje X positivo. Bueno, pues el ángulo que forma esta línea con el eje Z positivo le vamos a llamar el ángulo φ. Este va a ser entonces otra de las coordenadas esféricas. Y nos falta una tercera coordenada. Esa tercera coordenada va a ser la misma que en las cilíndricas, el otro ángulo, que es el ángulo θ. O sea, este punto lo proyectamos hacia el plano XY y aquí tenemos la sombra de ese punto en el plano XY. Si unimos este punto con el origen, tendríamos la coordenada R, pero esta no va a ser una coordenada esférica, sino que vamos a considerar el ángulo que forma el eje X positivo con esta línea. Ese ángulo es el ángulo θ y es la otra de las coordenadas esféricas. De esa manera, con estas tres coordenadas, queda perfectamente determinado cualquier punto en el espacio tridimensional. Esas son las coordenadas esféricas. Y las vamos a escribir siempre en este orden. Primero la coordenada ρ, que es la distancia desde el origen hasta el punto. Luego la coordenada θ, que es la misma coordenada polar o la misma coordenada cilíndrica. Y finalmente la coordenada φ, que es el ángulo que forma esta línea con el eje Z positivo. Es importante añadir algunas restricciones a estas tres coordenadas, simplemente para simplificar las cosas. La coordenada ρ, que es la distancia, siempre la vamos a considerar mayor o igual que 0. O sea, siempre va a ser positiva o va a ser 0 solamente en el caso de que el punto sea el origen, ¿sí? Esta es una restricción necesaria simplemente para simplificar las cosas. Ya sabemos que, por ejemplo, en las coordenadas polares, la coordenada R
también podría ser negativa, pero conviene más verla siempre como positiva, ¿sí? Algo similar podríamos hacer aquí. También podríamos considerar ρ como, bueno, la posibilidad de que fuera negativa, simplemente invirtiendo el sentido de este vector. Pero vamos a considerarlo siempre como mayor o igual que 0 para simplificar. Luego tenemos la otra coordenada que es phi. Este es el ángulo que forma este vector con el eje z positivo. Por lo tanto, phi se puede restringir para que solamente sea un valor entre 0 y pi. Va a ser 0 si el punto se encuentra directamente sobre el eje z, porque así el ángulo será claramente 0. Mientras que si el punto se encuentra en el eje z negativo, o sea, por acá abajo, el ángulo será de 180 grados o pi radianes. ¿Sí? Entonces, cualquier otro punto que se encuentre en el espacio va a estar entre uno de esos dos valores, entre 0 y pi. Bueno, y luego la coordenada teta, esta no es necesario restringirla estrictamente, realmente no hay mucho problema con esta coordenada. Es la misma coordenada que en las polares. Ya sabemos que sumándole múltiplos de 2pi obtendríamos el mismo punto una y otra vez, pero podemos restringirlo para que se encuentre entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y 360 grados, o para que se encuentre entre menos pi y pi, o sea, entre menos 180 grados y 180 grados. Estas son restricciones usuales, aunque no hay tanto problema con el ángulo teta. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo podemos graficar un punto que está dado en coordenadas esféricas y directamente vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Vamos a graficar estos 6 puntos en las coordenadas esféricas ρ, teta, phi. Vamos a empezar con el primer punto, este de aquí. Entonces hay que familiarizarnos con este orden de aquí. La primera coordenada, que es el 6, nos dice la distancia, que es ρ. Luego pi sobre 3 es la coordenada teta, la misma coordenada que en las polares o que en las cilíndricas. Mientras que phi es el ángulo que se forma con el eje z positivo, en este caso es pi sobre 6. También hay que acostumbrarnos a que los ángulos siempre están dados en radianes, a menos que se indique lo contrario. ¿Sale? Bueno, ¿cómo le hacemos para graficar un punto en coordenadas esféricas? Bueno, lo primero es dibujar nuestros tres ejes, x, y y z. Y lo que yo recomiendo en este caso siempre es empezar graficando la coordenada teta. O sea, en este caso teta, que es pi sobre 3, vamos a graficarla aquí. Esto de aquí lo que nos dice es el ángulo medido desde el eje x positivo en el plano XY. ¿Sí? Aquí en el plano XY, que es el piso, vamos a medir un ángulo de pi sobre 3. Para medir el ángulo, quizá nos convenga convertirlo a grados, simplemente para saber más o menos cuánto mide. Pi, recuerden que son 180. 180 entre 3 nos da 60. Entonces es un ángulo de 60 grados, medido desde el eje X positivo. Entonces medimos el ángulo de 60 grados en el plano XY y ahí tenemos entonces una línea. Esta línea lo que hace es determinar un plano vertical, o sea, un plano perpendicular al plano XY que forme este ángulo de 60 grados con el eje X. ¿Sí? O sea, un plano de esta manera. Un plano así vertical que pase por esta línea. Bueno, pues dentro de este plano es donde va a estar nuestro punto. Pero para saber dónde exactamente, vamos a graficar el otro ángulo, el ángulo pi sobre 6. Entonces ese es el ángulo phi, pi sobre 6, convirtiéndolo a grados, son 30 grados. Vamos a medir entonces un ángulo de 30 grados desde el eje z positivo, pero dentro del plano. Entonces el ángulo quedaría de esta manera. ¿Sí? Dentro del plano, un ángulo de 30 grados medido desde el eje z positivo. Y así tenemos entonces ahora una línea. El punto que nosotros estamos graficando está dentro de esta línea y finalmente hay que considerar la distancia. Está a una distancia de 6 unidades. Entonces dentro de esta línea medimos 6 unidades y ahí tenemos nuestro punto en coordenadas esféricas. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Primero empezamos graficando la coordenada teta, que es pi sobre 2, que corresponde a 90 grados. Entonces medimos un ángulo de 90 grados desde el eje X positivo en el sentido antihorario y entonces terminaríamos aquí, justamente en el eje Y. Recuerden que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces quedamos aquí sobre el eje Y. Bueno, pues esta línea determina un plano vertical que pase por aquí. ¿Sí? O sea, un plano así, en este caso, que sería el plano YZ. O bueno, la mitad derecha del plano YZ. Sobre este plano va a estar nuestro punto. Entonces graficamos ahora el otro ángulo, que es 3pi sobre 4, que son 135 grados, medidos desde el eje Z positivo. Entonces desde aquí, desde el eje Z positivo, empezamos midiendo 135 grados. Bueno, desde aquí hasta el eje Y son 90 y faltan otros 45 para llegar a los 135. Ahí está. Entonces el punto se va a encontrar en esta línea de aquí, sobre el plano YZ. Y ya nada más hay que medir una distancia de 3 unidades en esta línea, desde el origen. Entonces son 3 unidades y por aquí va a estar el punto. Ahí está. Bueno, otro ejemplo.
Ahora aquí empezamos midiendo el ángulo teta, que es menos pi, que son menos 180 grados. Tenemos ahora un ángulo negativo. Esto de aquí recordemos que simplemente significa que vamos a medir en el sentido horario, ¿sí? Entonces desde el eje X positivo medimos un ángulo de menos 180 grados en el sentido horario, o sea 180 así. Y entonces donde vamos a terminar realmente es en el eje X negativo, o sea por acá atrás, en el eje X negativo. Todo esto está en el plano XY. A veces se pierde un poquito por la forma del dibujo, ¿sí? Pero todo está aquí en perspectiva. Entonces realmente esta línea está en el plano XY, o sea, en el piso, ¿sí? Sobre de esta línea dibujamos nosotros un plano vertical. Dentro de este plano vertical es donde va a estar el punto que nosotros estamos graficando. Bueno, en este plano vertical entonces vamos a dibujar el otro ángulo, que es el ángulo phi, que es pi sobre 3, que son 60 grados, medidos desde el eje Z positivo. Entonces medimos 60 grados aquí, ¿sí? Aquí a lo mejor no se ve muy claro que sean 60 grados, pero otra vez es por la perspectiva. Este plano está por detrás. Es un plano, bueno, es el plano realmente el XZ, pero detrás del plano YZ, ¿sí? Acá atrás, en el eje X negativo, ¿sí? Bueno, en esta línea que dibujé va a estar nuestro punto a una distancia de 4 unidades. Entonces desde aquí medimos 4 unidades y por ahí tenemos entonces el punto. ¿Listo? Ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si una de las coordenadas es 0? Vamos a analizar las tres posibilidades. Primero si ρ vale 0, luego si θ vale 0 y luego si φ vale 0 para ver cómo se grafican esos puntos. Primero, si ρ vale 0, recuerden que la coordenada ρ lo que nos dice es la distancia desde el origen. Entonces estamos diciendo que el punto está a una distancia 0 desde el origen. Por lo tanto, el punto debe ser el origen, ¿verdad? El origen es el único punto que se encuentra a una distancia 0 desde el origen, porque coincide con el mismo. Ahí está. Entonces, directamente este es el punto que estamos graficando. Vean que en este caso no importa cuáles sean las coordenadas θ y φ. Pueden ser cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. En tanto ρ sea igual a 0, ya estaríamos hablando del origen. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de ρ tenemos la segunda coordenada, o sea, θ, igual a 0? ¿Cómo se graficaría en este caso? Bueno, que θ sea igual a 0 quiere decir que el ángulo que vamos a medir en el plano XY se va a encontrar directamente sobre el X positivo, porque siempre empezamos midiendo desde aquí. Medimos un ángulo de 0 grados desde el eje X positivo, bueno, pues entonces directamente nos quedamos sobre el mismo eje, ¿sí? Y aquí dibujamos nosotros un plano vertical, quiere decir que el punto va a estar aquí dentro de este plano. Ahora graficamos la otra coordenada, que es pi sobre 3, que son 60 grados, desde el eje Z positivo. Entonces medimos este ángulo de 60 grados. Y aquí en esta línea va a estar el punto a una distancia de 3 unidades. Bueno, pues 3 unidades por aquí. Ahí está. Listo. Ahora analicemos la otra, el otro ejercicio. Si phi vale 0. ¿Qué pasa si phi vale 0? Bueno, recuerden que phi es el ángulo que se forma con el eje Z positivo. Entonces, si el punto va a formar un ángulo de 0 grados con el eje Z positivo, la única posibilidad es que el punto se encuentre directamente sobre este eje. Entonces va a estar aquí, directamente sobre esta línea, a una distancia de 3 unidades. Vean que en este caso no fue importante el ángulo θ. Puede tener cualquier valor, ¿sí? Con el hecho de que nosotros sepamos que phi es 0, ya sabemos que va a estar sobre el eje Z positivo independientemente de cuál sea el valor de θ. Entonces ahí está. Este es el punto. Bueno, ahora ¿cómo hacemos la transformación de coordenadas esféricas a rectangulares? Vamos a obtener unas fórmulas que nos van a permitir hacer esta transformación directamente y para esto vamos a utilizar un poco de trigonometría. Tenemos aquí un punto ubicado con sus coordenadas polares, sus coordenadas esféricas, perdón, coordenada ρ, θ y φ, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero, bueno, lo que queremos hacer es convertir estas coordenadas a las coordenadas x, y, z. Vamos a obtener entonces unas fórmulas aplicando trigonometría para obtener estos valores. La coordenada x, que es esta línea de aquí, vean que mide x, porque bueno, pues correspondería a esta distancia de aquí, la coordenada x. Esta de acá mide y, que es esta coordenada de aquí. Y la altura, por supuesto, es la coordenada z. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer en este caso, primero es dibujar aquí, bueno, escribir aquí la r, que es la coordenada polar. Ya sabemos que esta no es una coordenada esférica, ¿sí? Es una coordenada cilíndrica o una coordenada polar, pero nos va a ayudar como un paso intermedio para obtener las fórmulas. Ahora, vamos a copiar este segmento aquí arriba, o sea, trazamos un segmento paralelo a este de aquí, pero que pase directamente por el punto.
Entonces, esta distancia de acá será también z, y lo que se forma son dos triángulos rectángulos, ¿sí? A lo mejor no se ve aquí por la perspectiva otra vez, pero recuerden que esta línea es la altura, entonces forma 90 grados con el plano XY, y como esta línea de aquí, que es R, está en el plano XY, pues tiene que formar 90 grados con esta línea, ¿sí? Y como la acabamos de copiar acá, bueno, pues aquí también se forman 90 grados. Entonces vean que se ha formado aquí un triángulo rectángulo. Aquí está, ¿verdad? Y en este triángulo rectángulo tenemos este ángulo phi, que es un ángulo interno, y podemos calcular las funciones trigonométricas seno y coseno del ángulo phi. Vamos a empezar con la función coseno. Coseno de phi, recuerden que es el cateto adyacente, o sea, el que está junto a phi, que en este caso es z, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande, el que está frente al ángulo de 90, que mide en este caso ρ. Entonces es z entre ρ. Este que está aquí dividiendo pasa multiplicando, y entonces tenemos que z va a ser igual a ρ por el coseno de phi. Ahí está. Esta es una de las fórmulas directamente. Si nosotros ya conocemos ρ y conocemos phi, sustituyendo aquí, pues haciendo las operaciones, obtenemos la coordenada z. Ahora, ¿cómo la hacemos para obtener las coordenadas x y y? Bueno, pues ahí vamos a usar ahora la función seno de phi. Seno de phi, vean que es el cateto opuesto, que es r, otra vez entre la hipotenusa, que es ρ. ¿Sí? Entonces, si ρ pasa multiplicando, obtenemos que r es igual a ρ por el seno de phi. Así obtenemos entonces la coordenada r. Pero nosotros queremos xy. Bueno, pues hay que recordar lo que vimos en el video de coordenadas polares, que x y están relacionados así con r y teta. X es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta. Entonces, aquí podemos sustituir lo que obtuvimos para r, que es ρ seno de phi. Así obtenemos entonces que x es igual a ρ seno de phi por coseno de teta, y y es igual a ρ seno de phi por seno de teta. ¿Sí? Si quieren saber de dónde salen estas fórmulas, los invito a que miren el video de coordenadas polares que les mencioné al principio. Y entonces ya tenemos cómo obtener x y y. Ya tenemos entonces así las fórmulas de transformación. Aquí nada más un detalle. El seno de phi se suele escribir hasta el final. Así, de esta manera, es lo usual, aunque bueno, realmente recuerden que el orden de los factores no altera el producto, pero yo lo escribo así porque es lo más usual. Ahí está. Bueno, entonces con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a transformar estos puntos de aquí que se encuentran en coordenadas esféricas, vamos a transformarlos a coordenadas rectangulares. Y vamos a empezar entonces con el primer punto. ¿Sí? Son los puntos que ya graficamos, pero ahora vamos a obtener sus coordenadas rectangulares. Entonces, simplemente hay que sustituir en la fórmula y recordar que la primera coordenada es ρ, la segunda es teta y la tercera es phi. Al sustituir en la primera fórmula, obtenemos esto de aquí. En la segunda fórmula obtendríamos esto y en la tercera obtendríamos esto. Y ahora simplemente hay que hacer las operaciones. Para esto podemos usar una calculadora o recordar los valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables, que en este caso todos estos son ángulos notables. ¿Sí? El coseno de pi sobre 3 es un medio, el seno de pi sobre 6 también es un medio, luego 6 por un medio nos da 3, 3 por un medio nos queda 3 medios. Aquí el seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2, seno de pi sobre 6 es otra vez lo de acá arriba, que es un medio, y multiplicando 6 entre 2 nos da 3, entonces queda 3 por la raíz de 3 entre 2. Y luego acá el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 entre 2, 6 entre 2 nos da 3, multiplicado por raíz de 3 queda esto de aquí. Entonces ya tenemos aquí las coordenadas x, y, z de este punto, son estas de aquí. Así es como podemos transformar de coordenadas esféricas a rectangulares. Veamos más ejemplos. Ahora este punto de aquí. Sustituyendo en las fórmulas obtenemos esto de acá y luego podemos usar una calculadora o recordar los valores. Recuerden que el coseno de pi sobre 2 vale 0, entonces multiplicando aquí por 0 todo esto se hace 0. El seno de pi sobre 2 vale 1 y el seno de 3 pi sobre 4 vale raíz de 2 entre 2, entonces al multiplicar queda esto de aquí. Y el coseno de 3 pi sobre 4 es menos la raíz de 2 entre 2, así que queda menos 3 raíz de 2 entre 2. Ahí está, estas son las coordenadas rectangulares de este punto. Otro ejemplo, este de aquí. Sustituimos en las fórmulas, obteniendo esto de acá. Y ahora hacemos las operaciones. Coseno de menos pi es menos 1. Seno de pi sobre 3 es raíz de 3 entre 2. Haciendo las operaciones, 4 entre 2 es 2. Entonces queda menos 2 raíz de 3. Seno de menos pi es 0. Al multiplicar por 0 entonces se hace 0. Y coseno de pi sobre 3 es un medio. 4 por un medio nos da 2. Así que estas son las coordenadas x, y, z de este punto. Otro ejemplo. Aquí vean que ρ vale 0. Entonces, al sustituir en las fórmulas, todas nos quedan multiplicando aquí por un 0, por lo que todos los resultados serán 0. Y entonces, este es el punto 0, 0, 0, que es el que habíamos visto al graficarlo, el origen. ¿Sí?
Ahora, si θ vale 0, bueno, pues al sustituir en las fórmulas, obtenemos esto de aquí. Coseno de 0 es 1, seno de pi sobre 3 es raíz de 3 entre 2, y entonces queda este valor. Ahora, seno de 0 es 0, entonces al multiplicar aquí queda 0, y el coseno de pi sobre 3 es 1 medio, entonces aquí queda 3 medios. Y estas son las coordenadas rectangulares de este punto. Finalmente, si phi es el que vale 0, bueno, pues obtenemos esto de aquí al sustituir, y recordemos que seno de 0 es 0, así que en este caso, en el x y en el y nos va a quedar la coordenada 0. Y en el z, coseno de 0 es 1, así que queda 3 por 1, que es 3. Entonces queda el punto 0,0,3, o sea, un punto directamente sobre el eje z, como vimos al momento de graficar. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos la transformación inversa? Si nosotros tenemos un punto en coordenadas rectangulares y queremos convertirlo a sus coordenadas esféricas, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues empezamos aquí. Tenemos un punto, aquí están las coordenadas rectangulares, x, y, z. Y queremos obtener las esféricas, o sea, de x, y, z queremos pasar a rho, teta, phi. Bueno, la coordenada más fácil de obtener es la coordenada rho, ¿sí? Porque simplemente es la distancia que hay desde el origen hasta el punto, o sea, esta distancia de aquí. Y eso ya lo vimos en el curso de cálculo vectorial, en los videos anteriores. Vimos cómo obtener la distancia del origen a cualquier punto, o lo que es lo mismo, la longitud o norma o módulo de un vector, ¿sí? Bueno, pues eso ya lo vimos en un video anterior. Ya demostré que la fórmula es esta de aquí. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Si quieren ver la demostración de esta fórmula, los invito a que miren el curso de cálculo vectorial. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Bueno, entonces ahí tenemos ya una forma de obtener una de las coordenadas esféricas, ¿sí? Ahora nos faltan las otras dos, que son phi, el ángulo medido desde el eje z positivo, y θ, ¿sí? Que es el ángulo medido desde aquí, desde la proyección del punto, uniendo al origen, ¿sí? Esta línea con el eje x positivo. Bueno, ¿cómo le hacemos para obtener estas dos? Pues vamos a recordar las fórmulas que acabamos de obtener, que son estas de aquí, para pasar de las esféricas a las rectangulares. Bueno, de estas de aquí, vean que la tercera es la más fácil, y de aquí podemos despejar directamente el ángulo phi. Simplemente este rho que está multiplicando pasa dividiendo, entonces nos queda z entre rho, que es el coseno de phi, y luego calculamos el coseno inverso de aquí. Y así podemos obtener phi. Estrictamente aquí estamos colocando otra de las coordenadas esféricas, pero por eso primero calculamos cuánto vale rho. Una vez que ya tenemos el valor de rho, podemos sustituirlo aquí para obtener el coseno inverso y así obtener phi. O también, si queremos, podemos sustituir esta raíz de aquí acá en esta fórmula para que nos quede la fórmula solamente en términos de x, y, z. Pero bueno, queda más compacta de esta manera, más fácil de entender. Bueno, ya tenemos entonces rho y phi. ¿Cómo obtenemos θ? Bueno, pues vean que θ es la misma coordenada que la cilíndrica o las coordenadas polares. Y ya sabemos cómo obtener el valor de θ, ¿verdad? Eso ya lo vimos con varios ejemplos en los dos videos anteriores. Así que haríamos el mismo proceso. Usamos esta fórmula, tangente inversa de y entre x, pero ubicando primero el cuadrante, porque a veces necesitaremos un ángulo auxiliar antes de aplicar esta fórmula. Bueno, entonces con estas fórmulas podemos ya hacer algunos ejercicios. Vamos a convertir estos puntos que se encuentran en coordenadas rectangulares a sus coordenadas esféricas. Vamos a empezar con el primer punto, el 1,2,2. Estas son coordenadas rectangulares, o sea, esto es x, y, z, y queremos obtener rho, θ y phi. Bueno, primero empezamos obteniendo rho con esta fórmula directamente. Rho va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 1 más 4, que nos da 9. Y la raíz cuadrada de 9 nos queda exacta, en este caso nos queda 3. Ya tenemos el valor de rho. Ahora obtenemos phi. Para obtener phi calculamos el coseno inverso de la coordenada z entre el valor de rho que acabamos de calcular. La coordenada z es 2, entonces es 2 entre 3. Ahora, no siempre nos van a quedar aquí funciones que nos den un valor exacto. En este caso, coseno inverso de 2/3 no nos da ningún ángulo notable. Nos va a quedar con decimales. Si queremos dejarlo expresado en forma exacta, tendríamos que dejarlo así, coseno inverso de 2/3. Y si no, podemos usar una calculadora y dejarlo expresado como una aproximación con números decimales. Si la calculadora la tenemos configurada en grados, nos va a quedar este ángulo, 48.19 grados. Y si la configuramos en radianes, nos va a quedar 0.84. De nuevo aquí les menciono que lo más usual es escribir las coordenadas con radianes en lugar de grados. Pero siempre que ustedes usen grados, siempre no se olviden de escribir este circulito para que quede claro que se trata de un ángulo en grados y no en radianes. Ahí está.
Nos falta entonces una coordenada, que es la coordenada teta, y para eso primero ubicamos el cuadrante, o sea, vamos a dibujar el plano XY, vamos a dibujar el punto formado solamente por las primeras dos coordenadas, XY, o sea, el punto 1,2. Vemos que se encuentra en el primer cuadrante porque ambas coordenadas son positivas, unimos con el origen y queremos este ángulo de aquí. Entonces, como el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, directamente podemos usar esta fórmula, o sea, va a ser la tangente inversa del valor de Y, que es 2, entre el valor de X, que es 1. Ahí está. O sea, la tangente inversa de 2. ¿Sí? De nuevo, no nos queda algo exacto en este caso. Así que si lo quisiéramos dejar exacto, lo tendríamos que dejar así. O usando una calculadora, obtenemos estos valores, este en grados o este en radianes. Por lo tanto, las coordenadas esféricas de este punto son estas de aquí, si lo queremos dejar expresado en forma cerrada. ¿Sí? Tangente inversa de 2, coseno inverso de 2 tercios. Recuerden que siempre se pone primero rho, luego teta y luego phi. O si lo usamos en decimales, pues queda así. Este es rho, teta y phi. Ahí está. Ahora el segundo ejemplo, este de aquí. Bueno, primero calculamos rho. Va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Hacemos las operaciones. Menos 2 al cuadrado queda 4. 2 raíz de 3 al cuadrado. Hay que tener cuidado. Al elevar al cuadrado se cancela con la raíz, así que aquí queda 3. Pero este 2 no está dentro de la raíz, así que sí se eleva al cuadrado. Entonces queda 4. 4 por 3 nos da 12. ¿Sí? Y luego 4 al cuadrado, 16. 16 más 12 son 28, más 4 nos da 32. Entonces queda raíz de 32, que en este caso conviene simplificar. El 32 se puede escribir como 16 por 2 y la raíz de 16 es 4. Entonces queda 4 por la raíz de 2. Es una simplificación aquí algebraica. Ahí está. Ya tenemos rho. Ahora obtenemos phi con esta fórmula. Phi va a ser el coseno inverso de la coordenada z, que vale 4, entre el valor de rho que acabamos de obtener, 4 raíz de 2. Aquí se puede cancelar y entonces queda 1 entre raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 entre 2, si racionalizamos. Y ya sabemos que eso nos va a dar 45 grados o pi sobre 4 radianes. En este caso sí nos queda un valor exacto. ¿Sí? De hecho, muchas veces en los problemas que plantean los profesores en los exámenes o en las tareas, suelen ponerles puntos con coordenadas así que den valores exactos. ¿Sí? Para que no queden decimales ahí. Bueno, ya tenemos entonces rho y phi. Ahora nos falta teta. Para eso primero ubicamos el cuadrante con estas dos primeras coordenadas. Menos 2, 2 raíz de 3. Entonces x es negativo, y es positivo. X negativo, y positivo. Entonces se va a encontrar en el segundo cuadrante. El ángulo que nosotros buscamos es este de aquí. Medido siempre desde el eje x positivo hasta esta línea. Entonces en este caso no usemos esta fórmula directamente. Primero vamos a usar el ángulo auxiliar, que es el ángulo más corto, o sea, el ángulo desde el eje X hasta esta línea, el más corto. Para este ángulo sí podemos usar esta fórmula directamente, pero colocando las coordenadas siempre positivas. Eso lo expliqué en el video de coordenadas polares, ¿sale? Entonces, a este ángulo alfa, que es auxiliar, lo vamos a calcular como la tangente inversa de y entre x, pero colocando las cantidades positivas, o sea, 2 raíz de 3 entre 2, positivo. Este 2 con este 2 se cancela, entonces queda la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3, que nos da un valor exacto, 60 grados o pi sobre 3 radianes. Tenemos alfa entonces. Ahora a partir de alfa obtenemos teta, simplemente observando aquí geométricamente que es el ángulo suplementario con alfa. O sea, si a 180 le quitamos alfa, obtenemos teta. Entonces teta va a ser 180 grados menos alfa o pi radianes menos alfa. ¿Sí? Al hacer la resta, 180 menos 60 grados nos da 120 grados o en radianes queda 2 pi sobre 3. Ya tenemos entonces rho, teta y phi. Lo escribimos, primero rho, luego teta, luego phi y ahí están las coordenadas esféricas. Veamos el tercer ejemplo. Empezamos calculando rho, elevando al cuadrado las coordenadas, haciendo la suma. Aquí nos va a quedar 3, 1 y aquí nos queda 12 otra vez porque es 4 por 3, 12. 12 más 3, 15 más 1, 16. Entonces nos queda la raíz de 16 que es 4. Ya tenemos rho. Ahora obtenemos phi como el coseno inverso de la coordenada z entre rho. Vean que al calcular el coseno inverso es muy importante colocarle el signo a su coordenada z, el signo que le corresponde. En este caso z es negativo, entonces lo ponemos con su signo negativo para obtener el valor exacto. Aquí sí es importante colocar los signos en el coseno inverso. Entonces, haciendo esta operación, podemos aquí sacar mitad y mitad y entonces queda raíz de 3 entre 2 y nos va a quedar un valor exacto que son 150 grados o en radianes son 5 pi sobre 6. Ahí está. Ahora para teta, primero ubicamos el cuadrante. Vean que x es negativo, y también es negativo, o sea que se encuentra ahora en el tercer cuadrante. Queremos todo este ángulo de aquí,
Pero primero usamos el ángulo auxiliar, que es el ángulo más corto entre esta línea y el eje X, o sea, este ángulo de aquí, este ángulo cortito de aquí. Para este ángulo sí podemos usar directamente la fórmula. El ángulo va a ser tangente inversa de la coordenada Y entre la X, pero colocado sin signo. Entonces es 1 entre raíz de 3. Esto también nos va a dar un valor exacto. En este caso nos queda 30 grados o pi sobre 6. Este es el ángulo auxiliar. Ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo teta a partir del ángulo alfa? Bueno, pues vean que a 180, que es desde aquí hasta aquí, a 180 le sumamos lo que vale alfa y ya tenemos nuestro ángulo. Entonces, el ángulo va a ser 180 más el valor de alfa. O sea, 180 más 30, que son 210, o que en radianes son 7 pi sobre 6. Entonces, las coordenadas son rho, teta y phi. Ahí están. ¿Sí? Otro ejemplo. En este caso, vean que y y z valen 0, x vale menos 2. Estas coordenadas, las coordenadas esféricas las podemos obtener muy fácil a partir de la gráfica. Podríamos graficar este punto y podemos ver claramente cuáles son los ángulos y cuál es la distancia. Pero vamos a verlo con las fórmulas para que vean que también se obtiene. ¿Sí? Rho va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, aquí queda 0 y 0. Y entonces queda la raíz de 4, que es 2. Para phi obtenemos el coseno inverso de z, que es 0, entre rho, que es el 2 que acabamos de obtener. ¿Sí? 0 entre 2 es 0. Y el coseno inverso de 0 es 90 grados o pi sobre 2 radianes. Y para obtener teta, podemos ubicar primero el cuadrante. En este caso es menos 2,0. Entonces, menos 2 en x, 0 en y. El punto no se encuentra en un cuadrante, sino que se encuentra directamente sobre el eje X. Pero es muy fácil obtener el ángulo teta. El ángulo teta será el que midamos desde el eje X positivo hasta aquí. Vemos entonces que directamente son 180 grados. Así que teta vale 180 grados o pi radianes. Y entonces las coordenadas esféricas son rho, que es 2, teta, que es pi, y phi, que es pi sobre 2. Ahí está. Otro ejemplo aquí. Ahora x y z valen 0, entonces es un punto sobre el eje Y. También se pueden obtener fácilmente con la gráfica, pero usando las fórmulas, rho es 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 0 más 9 más 0, raíz cuadrada de 9, que es 3. Ahí está. Para phi, calculamos el coseno inverso de z, que es 0, entre rho, que es 3, o sea, coseno inverso de 0, que otra vez es 90 grados o pi sobre 2. Y para teta ubicamos primero el cuadrante, es 0,3. Entonces 0 en x, 3 en y, se encuentra aquí directamente sobre el eje y positivo y vemos que el ángulo directamente son 90 grados, ¿sí? O pi sobre 2 radianes. Por lo tanto, las coordenadas esféricas son estas de aquí. Veamos un último ejemplo. Cuando el punto se encuentra sobre el eje z, y en este caso sobre el eje z negativo, vemos aquí que la coordenada z es negativa. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, primero rho es 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más el menos 4 al cuadrado, o sea, raíz de 0 más 16, que es 4. Y ahora la coordenada phi, que se obtiene con el coseno inverso de z entre rho. Z vale menos 4, así que hay que colocarlo con su signo, entre 4, que es el valor de rho. Entonces 4 entre 4 es 1, nos queda coseno de menos 1. Y el coseno inverso de menos 1 es 180 grados o pi radianes. Ahí está. Y para obtener teta, primero ubicamos el cuadrante, pero en este caso vean que las coordenadas x, y son 0, 0, o sea que el punto queda sobre el origen. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo teta que forma este punto unido al origen y con el eje x positivo? Bueno, en este caso vean que ni siquiera se forma un ángulo, o sea, teta es un ángulo indefinido. Eso de aquí simplemente lo que significa es que teta puede ser cualquier valor. O sea, cualquier coordenada de este tipo, 4, cualquier valor de teta, phi, que es pi, cualquier coordenada de este tipo va a representar a este mismo punto, ¿sí? Sea cual sea el valor de teta. Podríamos, por ejemplo, hacer que teta sea 0 y ahí daríamos unas coordenadas específicas, que son estas de aquí, pero de allá lo mismo, si a teta le damos el valor de pi sobre 2 o pi sobre 4 o cualquier otro valor, obtendríamos el mismo punto, ¿sale? Entonces ahí está. Ahora, finalmente, ¿por qué se les llama coordenadas esféricas? Vamos a ver un análisis detallado de esto. Algo similar a lo que hice con las coordenadas cilíndricas. En el espacio tridimensional x, y, z, vamos a dibujar las superficies formadas por las coordenadas rho, teta y phi igualadas a una constante. Cada una de estas ecuaciones representa una superficie en el espacio. De hecho, una de estas superficies ya la vimos en las coordenadas cilíndricas, que es esta de aquí, teta igual a una constante. Lo que vimos fue que podemos dibujar un ángulo teta medido desde el eje x positivo, un ángulo de c radianes, ¿sí? Y entonces todo el semiplano que se encuentre arriba de esta línea,
todo este semiplano representa esta superficie, ¿sí? Vean que cualquier punto que se encuentre sobre este semiplano, al proyectarlo al plano XY, se va a encontrar exactamente sobre esta línea y por lo tanto su coordenada θ va a ser igual a c, que es precisamente lo que nos dice esta ecuación. Además, este semiplano se extiende infinitamente hacia arriba, hacia abajo y hacia esta dirección de la recta, pero no hacia el otro lado, ¿sí? Es un semiplano que parte desde el eje Z. Eso es así porque dijimos que ρ es mayor o igual que 0. Si también pusiéramos la posibilidad de que ρ fuera negativo, entonces este plano se podría extender hacia el otro sentido y sería todo ese plano completo. Bueno, otra superficie es esta de aquí, phi igual a c, la otra coordenada angular. Para ver qué superficie se forma, dibujemos un radio, una línea cualquiera que forme un ángulo de c radianes con el eje z positivo. O sea, una línea así. Esta línea forma un ángulo de c radianes. Entonces, esta línea estará dentro de esta superficie. Pero hay muchas otras líneas que también forman un ángulo de c radianes con el eje z positivo. Por ejemplo, en el otro sentido, hacia acá, esta misma línea también forma el mismo ángulo con el eje z positivo. Pero también si hubiéramos dibujado la línea hacia el frente de nosotros o hacia atrás del eje z o en cualquier otra de las direcciones así, estaríamos formando líneas que forman el mismo ángulo phi. Por lo tanto, la superficie que se forma es todo un cono, ¿sí? Cualquier línea dentro de este cono forma un ángulo de c radianes con el eje z positivo. Entonces, esta superficie representa un cono. También en este caso, porque ρ es mayor o igual que 0, solamente representaría la parte superior del cono. Si ρ fuera negativo, por acá abajo se formaría otro cono, este cono reflejado hacia abajo, ¿sí? Finalmente, la otra coordenada, la coordenada ρ igual a c. Vean que esto lo que significa es todos los puntos en el espacio que se encuentran a una distancia de c unidades desde el origen. Bueno, pues esa es una superficie muy conocida, muy importante y de la cual ya hemos visto también algunos videos, que es esta superficie de aquí. Una esfera con centro en el origen y radio c. Vean que cualquier punto sobre la esfera, por definición, se encontrará a una distancia de c unidades desde el origen. Y esta es la razón por la cual se les llama coordenadas esféricas, porque están relacionadas con las esferas y se usan mucho en situaciones en las cuales tenemos alguna superficie que tiene simetría con respecto de un punto, ¿sí? Con respecto de un punto, lo cual pues nos daría partes de una esfera. Nos simplificaría las cosas si lo viéramos desde esa perspectiva, desde las coordenadas esféricas. Bueno, de hecho también nosotros podemos ubicar puntos sobre una esfera de un radio constante. Podemos ubicar puntos con las otras dos coordenadas, que son θ y φ. Cualquier punto queda determinado por dos coordenadas en la superficie de una esfera. De hecho, es la manera en la que se ubican coordenadas en el planeta Tierra. El planeta Tierra lo podemos imaginar como una esfera perfecta de radio constante. Nunca va a aumentar su radio o a disminuirlo, sino que permanece constante. Y cualquier punto sobre esa esfera, sobre la Tierra, se queda determinada por dos coordenadas, dos ángulos. En este caso, esos ángulos son el meridiano y el paralelo donde se encuentra la ubicación, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora les dejaré a ustedes una lista de ejercicios que pueden resolver con lo que vimos en este video. En el primer ejercicio tienen que graficar los puntos que están dados en coordenadas esféricas. En el segundo ejercicio tienen que transformar de esféricas a rectangulares. Y en el tercero tienen que hacer lo inverso, transformar de rectangulares a esféricas. Y las respuestas de esos ejercicios y todo su procedimiento es un video que se encuentra exclusivo para miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que se encuentra a un lado del botón de suscribirse, y ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada uno de esos niveles. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos en los cuales resuelvo ejercicios interesantes como estos que les acabo de mostrar. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.